Bien, yo quisiera hablarles hoy de Europa después de Brexit, ¿no? Voy a poner el cronómetro en marcha para que tengamos tiempo, ¿no? al final para discutir. Y quisiera tratar de responder a dos preguntas, ¿no? La primera de ellas, que yo creo que es una pregunta de interés, ¿no? Es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y la segunda, ¿y ahora qué? ¿No? Por lo tanto, comenzaré hablando de Brexit y tratando de responder a esa pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos aquí? ¿No? De ese modo también espero que no me pregunten ustedes qué va a pasar, ¿no? Porque estamos en una situación de caos y del caos puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que es interesante preguntarse, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino? ¿Cómo es posible que estemos aquí? ¿No? No sé si vieron ustedes ayer las imágenes en el Parlamento Europeo de los diputados del partido Brexit dando la espalda al hemiciclo, ¿no? Cuando sonaba el himno de Europa, ¿no? Pues ese desencuentro que se escenificaba ayer de esa manera no es nuevo, ¿no? Y en realidad tiene una larga historia, ¿no? Tanto que podría plantearse si, más allá de lo que hemos vivido estos últimos 3 años, toda la relación del Reino Unido con la Unión Europea no tiene también un sentido trágico. Si Brexit no puede ser el fin, ¿no?, de una larga lucha contra lo que parece un destino fatal, ¿no? Y es que es verdad que las dificultades británicas con la integración europea se remontan a los años de la inmediata posguerra, ¿no? Entonces, los norteamericanos trataron de promover la integración de las economías europeas en torno a unas instituciones supranacionales, de intentar que el Plan Marshall fuese también el inicio de la integración europea y esperaban que los británicos fuesen los líderes naturales de ese proceso de integración. Y dieron una larga batalla porque así fuese, ¿no?, a lo largo de 2 años. Sin embargo, el Reino Unido se opuso tenazmente a liderar o participar en la integración europea o a que los otros lo hicieran sin ellos, ¿no? Aquí hay distintos motivos, por supuesto, la resistencia a la cesión de soberanía, que seguimos viendo tan presente, las prioridades de un gobierno laborista, que casaban mal con la apertura de los mercados, por supuesto, el imperio, la Commonwealth, los flujos comerciales, que entonces eran mucho más importantes que los que les unían a Europa continental. Y solo tras 2 años de esfuerzos infructuosos, los norteamericanos comprenden que es imposible, que el Reino Unido no va a liderar la integración europea y dan un paso atrás, animando a los franceses a que tomen la iniciativa. Y es lo que ocurre con la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950. En Londres, la recepción del Plan Schuman fue fría, fue hostil desde el primer momento, ¿no? En gran parte por no haber sido consultados primero, como sí lo había sido el canciller alemán, incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y bueno, ellos se mostraron, ¿no?, contrariados y se esforzaron en los meses siguientes por obstruir el proceso de integración, ¿no? Como escribía el embajador norteamericano en Londres en aquellos días, ¿no?, los británicos, decía, por un lado no estaban dispuestos a participar en la propuesta y por otro no estaban dispuestos a pagar las consecuencias de no unirse. La única forma en que podían escapar de ese dilema era, pues, frustrar la totalidad del proyecto o redefinirlo a su manera. Cuando ya en los años 60 se plantea finalmente la solicitud británica, esta se encuentra con el veto de Francia. Por lo tanto, la adhesión tendría que esperar a los años 70, además en un momento de crisis económica, ¿no? Y incluso después las dificultades no dejaron de sucederse, ¿no? Quizás con la excepción del mandato de Tony Blair, ¿no?, que
fue un momento de paz en una relación, ¿no?, por lo demás siempre difícil. Y así, a pesar de la rica contribución que el Reino Unido ha hecho durante más de 4 décadas y de las muchas ventajas que ello les ha reportado, ese malestar originario, ¿no?, nunca fue superado. Durante años, ¿no?, permaneció, estuvo presente en la prensa británica, muchas veces alejada de la realidad, que ha atacado una y otra vez a las instituciones europeas, sin que la mayoría de los políticos se atreviese a alzar la voz en su defensa. Y así llega el año 2016, un momento difícil cuando la Unión ha atravesado su crisis más profunda, la crisis económico-financiera, la crisis de los refugiados, y en ese momento esa desconfianza británica hacia Europa, ¿no?, que estaba latente, pues surge con más fuerza, irrumpe, ¿no?, y da el traste con esa historia compartida que en realidad yo creo que era una historia que tenía más éxitos que fracasos. Es decir, que Brexit no es una sorpresa, sino que hay, ¿no?, como en la tragedia griega, esa herida inicial, ese daño que se transmite de generación en generación y que los políticos no han afrontado antes, ¿no?, con pocas excepciones. Y así, yo creo que el Reino Unido ha terminado dilapidando, ¿no?, un precioso capital que había acumulado en esos años en la Unión Europea, una Unión Europea que había ido aceptando y se había ido adaptando a los requerimientos del Reino Unido, ¿no?, un Reino Unido que quería estar plenamente en el mercado interior, pero no en la moneda única y no en la zona Schengen, ¿no?, y quería políticas de flexibilidad, ¿no?, y quería excepciones, ¿no?, y quería límites, ¿no?, y regla de unanimidad en algunas materias, y que el resto de la Unión había, ¿no?, aceptado, ¿no?, conociendo y comprendiendo la importancia de la participación británica. Pues ese precioso capital, creo yo, que ha sido dilapidado por los británicos, que pase lo que pase, pienso que no recuperarán, ¿no?, ese estatus privilegiado, ¿no?, extraordinario que tenían. Creo también que el Brexit se basa en gran medida en un malentendido, ¿no? Escuchamos muchas veces a los británicos diciendo que ellos quieren el comercio, ese comercio sin fisuras, pero con una actitud muy hostil hacia la legislación europea, ¿no?, hacia el Tribunal de Justicia. Y creo que hay un malentendido porque en realidad el contenido, ¿no?, el trabajo que ha hecho la Unión Europea durante todas estas décadas era, en primer lugar, un esfuerzo por hacer realidad el mercado interior, ¿no? Todas esas normas que les resultan una carga son, no todas, pero en su mayor parte, las normas necesarias para hacer realidad ese mercado interior, ¿no?, para que el medicamento griego se pueda vender en Alemania, para que la lavadora polaca se pueda vender en España, ¿no?, una legislación común que haga posible la libre circulación de mercancías, pero también de personas, también la libre prestación de servicios. Entonces, yo creo que ha habido aquí, ¿no?, un malentendido, ¿no?, y también un engaño a los ciudadanos británicos cuando se hablaba de comercio sin fronteras abandonando el mercado interior. Pero si el mercado interior tenía por finalidad el comercio sin fisuras, ¿no? También yo creo que ha habido otro engaño a los británicos realmente en estos últimos tiempos, porque simplemente no es posible que el Reino Unido desarrolle su propia política comercial si no hay una frontera, ¿no?, sea bien, ¿no?, entre Irlanda del Norte e Irlanda, o sea en el mar de Irlanda. Si hay una política comercial británica distinta de la Unión Europea,
es necesario que exista una frontera física. Y creo, finalmente, que el Reino Unido pues, ha cometido, ¿no?, muchos errores, ¿no?, al margen de esa distancia tomada de la realidad, ¿no? Invocar el artículo 50 y poner el reloj en marcha sin un plan, convocar elecciones y negociar después desde una posición tan débil en el Parlamento británico. Bien, pues llegados aquí, esperemos que lo poco que queda, ¿no?, en lo que respecta a la política europea, de ese pragmatismo británico y el sentido de responsabilidad de los miembros de la Cámara de los Comunes basten para salvar al Reino Unido del peor escenario posible, ¿no?, que sería el próximo 31 de octubre una salida sin acuerdo, ¿no?, una retirada sin un acuerdo. Lo cierto es que en los últimos meses se puso de manifiesto que en el Parlamento una mayoría de los miembros estaban en contra de una retirada sin acuerdo, ¿no? Si sigue siendo así, entonces es posible que el Parlamento pare el Brexit duro al que parece que está dispuesto a lanzarse el Gobierno, sea cual sea finalmente el primer ministro, y en ese caso pues estamos abocados a una crisis, ¿no?, posiblemente a unas elecciones nuevas, y bueno, después de eso todo es posible, ¿no? Eso por el lado del Reino Unido. Y la Unión Europea, ¿no?, y los 27. Bueno, los 27 han repetido hasta la saciedad que un nuevo acuerdo no es negociable, podría tocarse la declaración política, pero el acuerdo está cerrado y yo creo que hay consenso entre los 27, ¿no?, a ese respecto. Para los 27, Brexit también ha sido, ¿no?, a pesar de que lo negativo de todo esto es obvio, pero también ha sido, como dicen muchos, una vacuna. Yo creo que esto es cierto. Yo creo que es verdad que el Brexit ha puesto de manifiesto las ventajas de estar dentro del club, y creo que incluso los más euroescépticos de los líderes políticos europeos han dejado de hablar de retirada, ¿no? Si escuchan ustedes incluso a Marine Le Pen, a Salvini, ¿no?, este nuevo grupo político que se acaba de conformar en el Parlamento Europeo, Identidad y Democracia, ¿no?, que es el quinto grupo político en el nuevo Parlamento Europeo, sus líderes ya no hablan de retirada, ¿no?, hablan de pues, cambiar la Unión, ¿no?, desde dentro, ¿no? Hay un mensaje muy crítico, esta Unión Europea, esta burocracia, ¿no?, pero hay una contención también, ¿no? Y lo mismo creo que puede decirse de los húngaros, de los polacos, me refiero, ¿no?, a sus gobiernos. También creo que en todo este proceso los 27 han mantenido la unidad, ¿no?, han respaldado también, ¿no?, a Irlanda, que es un Estado menos poblado, un Estado para el que el papel de la Comisión Europea es fundamental como defensora del interés general, y creo que ahí se ha puesto de manifiesto, ¿no?, una solidaridad, ¿no?, entre los 27 con Irlanda. Y hay una pregunta interesante que es, bueno, y llegados a este punto, ¿qué es lo mejor para los 27? ¿Qué es lo mejor para la Unión? Y yo creo que convivir con un Reino Unido tan polarizado, un Reino Unido que se sienta preso de la Unión Europea, es, ¿no?, un riesgo para la Unión, ¿no? Yo creo que efectivamente el Reino Unido podría ser un elemento de obstrucción, ¿no?, y como, ¿no?, se vio en los primeros pasos del proceso, incluso quizás, ¿no?, de sabotaje de la buena marcha del proceso europeo y sus instituciones, ¿no? Los posibles primeros ministros que han quedado en esta carrera, ¿no?, hasta ahora en el Reino Unido, Hunt y el propio Boris Johnson, han comparado a la Unión Europea con la Unión Soviética, con la Alemania nazi. Bueno, ¿no?, ¿qué Reino Unido tendríamos
en los próximos años. El problema, además, no es solo estos Brexiteers con esa crítica terrible, ¿no?, que veíamos ayer dando la espalda al hemiciclo, ¿no? Decían desde la cuenta de Twitter creo que del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que quizás no les gusta Beethoven, ¿no? Y por eso daban la espalda, ¿no? Pero el problema no son solo ellos, el problema son los Remainers, ¿no? Yo escuchaba hace unos meses ya a Peter Kyle, que era uno de los grandes defensores de la integración europea, una noche en la CNN, y en un momento dado dice: el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, perdería su capacidad para impedir la puesta en marcha del ejército europeo, de una comisión supranacional, ¿no? Y decía, nosotros éramos la fuerza que paraba todo aquello. ¿Quién lo hará en nuestra ausencia? Esto, los partidarios de la permanencia, ¿no? Yo creo que llegados a este punto y con esta opinión pública tan polarizada, que pase lo que pase en unas nuevas elecciones, pase lo que pase en un hipotético segundo referéndum, no va a desaparecer. Llegados a este punto, lo mejor para la Unión Europea es, desde mi punto de vista, el acuerdo de May, ¿no?, y que se produzca una salida ordenada, ¿no?, y quizás a medio plazo, quizás antes incluso de que venza el periodo transitorio, ¿no?, en el futuro el Reino Unido podrá decidir libremente, ¿no?, replantearse su adhesión. Pero creo que ahora mismo la permanencia se convertiría en un problema para la Unión, un problema para su legitimidad, ¿no?, y un problema para su eficacia también. ¿Qué más podemos decir? Voy a tratar de responder a esa segunda pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Europa después de Brexit. ¿Cómo será la Unión Europea después de Brexit? ¿Cuáles serán las consecuencias, ¿no?, de la ausencia británica en el equilibrio europeo? Pues yo creo que después de, ¿no?, casi 3 años empleados en alcanzar un acuerdo con los británicos, no estaría de más que la Unión, ¿no?, a inicios de este nuevo ciclo político, pues reflexione sobre las consecuencias, ¿no?, internas de esa posible, probable ausencia británica. Mirando de nuevo atrás, creo que no es la primera vez que se plantea, ¿no?, la posibilidad de construir la integración europea sin el Reino Unido, ¿no? Cuando Winston Churchill pronuncia aquel discurso de Zúrich, no sé si habrán leído ustedes, ¿no?, muy bonito, de 1946, llamando a la creación de los Estados Unidos de Europa entre Francia y Alemania, tiene a su yerno, a Duncan Sandys, en París, ¿no? Y Churchill escribe muy preocupado con la recepción de su discurso en París, ¿no?, ¿Qué le ha parecido al general de Gaulle, ¿no? Y contesta Duncan Sandys, ¿no?, al suegro, y dice, no, mal, ¿no? Su discurso ha sido mal recibido aquí, ¿no? Y dice, el general de Gaulle se opuso a esa asociación entre Francia y Alemania sin los británicos, señalando el peligro de que una Europa unida se convirtiese nada más que en una Alemania ampliada. Para ganarse el apoyo francés a la unidad europea, señalaba el general, Francia debe entrar como socio fundador con Gran Bretaña, ¿no? No sin los británicos, ¿no?, parecían decir desde París. Y también en Estados Unidos pensaban que la participación del Reino Unido y de Francia era necesaria para acomodar, ¿no?, a la nueva Alemania. Los americanos esperaban que la integración actuase así como una doble contención, fortaleciendo a los europeos frente a los soviéticos y al mismo tiempo, ¿no?, proporcionando un marco adecuado para tratar, ¿no?, el problema alemán, ¿no? Y es solo después de confirmarse la imposibilidad de avanzar, ¿no?, con el Reino Unido que los franceses se animan a liderar el proceso y que también desde Estados Unidos se comprende que había que recorrer este camino sin el Reino Unido, ¿no? Escribe un diplomático norteamericano, George Kennan, en 1949, con el Reino Unido la federación es imposible y sin federación no hay un marco adecuado
dentro del que tratar el problema alemán, ¿no? Por lo tanto, la integración era también desde el principio una necesidad para acomodar a Alemania, para afrontar, ¿no?, la cuestión alemana. Pero ¿cómo construir, ¿no?, cómo acomodar, cómo encontrar ese espacio para Alemania sin los británicos? Pues para los padres de la integración europea, también para los norteamericanos, eso solo podía lograrse, ¿no?, creando unas instituciones supranacionales, ¿no? La comunidad nacía así con un delicado equilibrio. Los intereses nacionales estarían presentes en el Consejo, pero debía haber también una institución común fuerte, supranacional, con verdadero poder, con competencias relevantes, ¿no?, y una asamblea que pudiese evolucionar y constituirse como un Parlamento Europeo, ¿no?, y un Tribunal de Justicia independiente que exigiese, ¿no?, el cumplimiento de lo pactado, ¿no? Ese es el equilibrio inicial, ¿no?, de acuerdo con el cual las comunidades serían algo más que un mero tablero de intereses nacionales. Y la novedad europea consistía realmente en ese método comunitario, ¿no?, en ese equilibrio entre lo intergubernamental y lo supranacional. Sin embargo, ese método comunitario ha sufrido mucho en los últimos años, sobre todo, ¿no?, desde ese Tratado de Lisboa, ¿no?, sobre todo desde el año 2009, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que hacían en la Fundación FAES a Ana de Palacio, ¿no?, y decía: el método comunitario está en el armario, ¿no? Y yo creo que en gran medida es así, y hemos vivido en los últimos años una deriva intergubernamental, ¿no? La Unión Europea no tenía instrumentos para afrontar esa crisis de refugiados porque no tenía competencias suficientes, o para afrontar esa crisis económica y financiera porque tenía una moneda única pero una endeble política económica, y en ausencia de competencias de la Unión, los gobiernos pues, han acudido al rescate, ¿no?, de la Unión, y desde el Consejo Europeo, ¿no?, han afrontado esa crisis, ¿no?, y al hacerlo han ocupado un espacio de poder, ¿no?, y han favorecido esa deriva intergubernamental. Podrían decirme, bueno, es su obligación, ¿no?, y al fin y al cabo son los gobiernos democráticamente elegidos, por supuesto, pero ese equilibrio inicial se ha dañado y esas instituciones supranacionales han sufrido. Y el problema también es que en ese Consejo Europeo, donde vemos reunidos a los jefes de Estado y de Gobierno, la distancia entre los Estados grandes y los pequeños aumenta, ¿no? Los ciudadanos en España, en Grecia, en Portugal, ven al Consejo Europeo tomando decisiones, ¿no?, y la distancia entre la canciller de Alemania y el jefe de gobierno de Luxemburgo, ¿no?, de Malta, ¿no?, es evidente. Esa es una Europa más intergubernamental. Y una Europa intergubernamental no puede tener nunca esa legitimidad que precisa la voz europea, ¿no? Hay mensajes difíciles que pueden transmitirse desde la Comisión, desde el interés general, incluso desde el Parlamento Europeo, pero que son difícilmente aceptables si vienen de un Consejo Europeo en el que hay estados de esa fortaleza y si hay esas distancias, ¿no? Y por eso yo creo que la Unión Europea intergubernamental no es suficientemente legítima, en primer lugar, y eso es un problema. Y tampoco es suficientemente eficaz, y lo hemos visto también con la crisis, ¿no?, en esos años de crisis, porque al final, ¿no?, esos consejos europeos tenían que tomar decisiones, ¿no?, en función de las prioridades de los gobiernos, ¿no?, en función de los calendarios y las agendas nacionales. Esa aproximación tampoco es suficientemente eficaz, ¿no? Y por eso creo que es muy importante, ¿no?, reequilibrar, ¿no?, ¿no?, y ganar espacio para esa Europa supranacional que equilibre a esa Europa intergubernamental, ¿no?, que también debe estar presente, ¿no? Una Europa de Estados, pero también una Europa de ciudadanos. Y en este sentido, en los últimos años se habían planteado 4 grandes propuestas. El Spitzenkandidaten, ¿no?, que los ciudadanos votemos y hayan unos cabezas de lista que se conviertan en presidente de la Comisión, ¿no?, la fusión de presidencias, que el presidente de la Comisión pueda también presidir las reuniones del Consejo Europeo,
¿no? Y buscar desde una voz común el consenso. Una comisión más reducida para que no afloren tanto los intereses nacionales, como hemos visto en los últimos años, especialmente en los comisarios de algunos países de Europa Central y Oriental, ¿no? Que no se han resistido a hablar en favor de sus países miembros en el seno de la Comisión, cosa que no debería ocurrir, ¿no? Y también las listas transnacionales. Hace cosa de un año y medio parecía que estas 4 propuestas eran posibles, ¿no? Hoy han sido ya descartadas. Ayer vimos, ¿no?, el último golpe, ¿no?, al proceso del Spitzenkandidat, ¿no? Yo pensaba, ¿qué diré mañana en FAES?, ¿no? Y bueno, yo creo que si miramos atrás, la historia de la integración europea siempre ha sido, ¿no?, dar 2 pasos adelante y un paso atrás. Creo que ayer vimos un paso atrás, ¿no? Siempre nos quedará Monnet, que decía que Europa se construiría, no paso a paso. Hay otros elementos positivos que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos, ¿no? Es verdad que hemos visto un debate de partido, ¿no? Hemos visto un funcionamiento, una relevancia mayor de los partidos políticos europeos. Ya en esta negociación última, el único criterio no ha sido el nacional, ¿no? Ha habido también una verdadera política europea de partido. Bueno, hay elementos positivos también, aunque creo que la pérdida del Spitzenkandidaten es, ¿no?, una decepción. Bueno, y espero que algunas de estas propuestas vean la luz en los próximos tiempos, ¿no? Las listas transnacionales, por ejemplo. Yo creo que esa batalla no está perdida, ¿no? Se trata, por lo tanto, no siempre de hacer más, de que la Unión asuma más competencias, sino de hacerlo mejor, ¿no?, para que no pierda legitimidad, no pierda eficacia, recuperar el equilibrio inicial y hacer juntos algunas cosas, ¿no? Yo creo que en los próximos años hay 2 grandes retos para la Unión. Uno, fortalecer la unión económica que acompañe, ¿no?, a la unión monetaria. Y 2, ¿no?, consolidar la voz de la Unión Europea en la escena internacional, ¿no?, para evitar la irrelevancia de Europa, ¿no? Y hacer todo esto, ¿no?, afirmando Europa, ¿no?, afirmando, ¿no?, lo que yo creo que en realidad son las bases de esta construcción, ¿no? Y son 2, y con esto, desde mi punto de vista, ¿no?, y con esto quiero terminar, ¿no? En primer lugar, una Europa basada en unos valores y unos principios, ¿no?, que sitúan en el centro a la persona, ¿no? Los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, que es respeto a la ley, que es independencia judicial, ¿no?, y que ha sido amenazado, ¿no?, en Europa en los últimos tiempos, ¿no? Lo hemos visto en Cataluña, ¿no?, qué hay del Estado de Derecho, pero lo estamos viendo también en otros Estados miembros, no solo en España, lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Hungría, un verdadero cuestionamiento, ¿no?, un asalto al Estado de Derecho, una captura del poder judicial por parte del gobierno húngaro y del gobierno polaco, que creo que es absolutamente incompatible con los valores y los principios europeos. La Unión Europea es mucho más que un mercado interior, ¿no? Y esos valores están, ¿no?, amenazados por el populismo, por el nacionalismo. La Comisión, ¿no?, y también el Tribunal de Justicia han reaccionado en los últimos tiempos, y yo creo que aquí la Unión, ¿no?, tiene que hacer más. No puede haber democracias iliberales en la Unión Europea. El Estado de Derecho es irrenunciable y es inseparable de los derechos fundamentales y de la democracia. Y en segundo lugar, ¿no?, diría que Europa es, sobre todo, cultura, identidad, también diversidad, ¿no? Y aquí quisiera, pues, terminar, ¿no?, con unas palabras de Ortega, ¿no?, de 1953, una de las que fue sus últimas intervenciones
además en Alemania, un discurso precioso que acaba de ser traducido, bueno, hace poco, en la última edición de sus obras completas, ¿no? Y que habla sobre esa raíz, ¿no? Y esa base en la que se sustenta, ¿no? En la que debía sustentarse en 1953, ¿no? Esa Europa supranacional de la que él venía hablando desde los años 30, ¿no? Y termino leyendo a Ortega. Fabricar una unidad europea, cualquiera que sea la forma que se le quiera dar, es una empresa enorme que no se puede improvisar. Esta empresa sería imposible sin un capital previo. Ese capital previo solo puede consistir en que exista hoy la conciencia común de una cultura. Ha existido siempre una conciencia cultural europea. Existe una sociedad europea, costumbres europeas, usos europeos, opinión pública europea, derecho europeo. El hombre europeo ha vivido siempre en dos espacios históricos, en dos sociedades, una menos densa pero más amplia, Europa, y otra más densa pero territorialmente más reducida, el área de cada nación. La soberanía nacional ha sido siempre relativa. La total soberanía era una declaración utópica. Los pudores que hoy algunos pueblos sienten o fingen sentir ante todo proyecto que limite su soberanía no están justificados y se originan en lo poco claro que están en sus cabezas las ideas sobre la realidad histórica, ¿no? Como decía el filósofo español, Europa, muchas abejas y un solo vuelo. Nada más. Termino en tiempo para que puedan ustedes plantearme cualquier pregunta o hacer cualquier comentario. Muchas gracias.